Bien, vamos a continuar con el programa. Tenemos nuestro siguiente ponente. Su nombre es Ignacio Valle. Él es natural de Arequipa, Perú. Tiene 17 años y su nombre Tolkiendil es Thorongil Lat. El tema que nos va a presentar el día de hoy es de Númenor a Europa, Tolkien y las dinastías reales. Recuerden que pueden escribir sus preguntas a lo largo de la presentación. Adelante, Thorongil. Muchas gracias a toda la sociedad Tolkien peruana, a los que escuchan y sobre todo a las autoridades para organizar este evento. Disculpen, ¿se me escucha? ¿Se me Sí, escucha? sí, te escuchamos bien. Ya, gracias. Bueno, entonces entramos de frente con el tema. De Númenor en Europa. A ver, ustedes se pueden preguntar por qué le puse este nombre, Tolkien y las dinastías reales. Y es porque la monarquía generalmente está relacionada a las dinastías reales, ¿no? No siempre, porque por ejemplo Aristóteles concebió una monarquía electiva, pero por lo general las monarquías tienen un cuño sucesorio y por lo tanto se forman dinastías, ¿no? En Tolkien esto no es una excepción, hay varias dinastías, por ejemplo el linaje de Durin, en los reinos de Rohan, Gondor, Arnor, por ejemplo, y vamos a empezar viendo una dinastía particular, muy especial, que es la de los Dúnedain del Norte, ¿no? Así que bueno, a lo largo de la presentación vamos a revisar unas dinastías, ciertas similitudes, ¿no? De los Dúnedain con otras dinastías. Vamos a, a ver algunas cuestiones sobre la legitimidad y espero que al final se pueda entender un poco mejor esto, el final del poema, de este poema, ¿no? Don Cromless again shall be king, el descoronado será de nuevo rey. Bueno, entonces empezaría haciendo un pequeño resumen para los que no han leído los apéndices del Señor de los Anillos, ¿no? Sobre Númenor, sobre la dinastía de los Dúnedain. Y bueno, empecemos por Númenor. Númenor fue la isla que Ilúvatar creó para los hombres que habían luchado contra Morgoth junto a los elfos en la primera era, ¿no? La isla era llamada por eso la isla de Don. La isla fue destruida, ¿no? Cuando después de siglos, los hombres de Númenor se pervirtieron, pero unos pocos hombres que permanecieron fieles, ¿no? Precisamente los llamaban los fieles, y en la exposición anterior los mencionaron, fueron a la Tierra Media, se salvaron de la destrucción de Númenor y crearon en la Tierra Media los reinos del exilio, ¿no? Gondor, reino del sur, y Arnor, reino del norte, ¿no? El rey de ambos reinos era Elendil, pero él gobernaba de facto, ¿no? O sea, él gobernaba Arnor y le había dejado a sus hijos el gobierno de Gondor, ¿no? A sus hijos Isildur y Anarion, que son los que están retratados en los Arnor. Bueno, con el retorno de Sauron, Elendil, sus hijos Isildur, Anarion, junto con el rey élfico Gil-galad, van a combatirlo. En eso muere Anarion, Isildur y Gil-galad, perdón, Elendil y Gil-galad, y Isildur, como todos saben, le cortó el anillo de la mano de Sauron y así lo venció temporalmente, ¿no? Luego fue a vivir a Minas Tirith durante unos 2 años. Ahí plantó el árbol blanco que aparece en El Señor de los Anillos, ¿no? Que está muerto. Y bueno, tras 2 años fue a reclamar el trono del norte, ¿no? Fue a ser coronado rey en el norte. Pero dejó a su sobrino Menendil, hijo de Anarion, gobernando Gondor, ¿no? Hasta que volviera. Solo que, ¿qué pasa? Nunca volvió, porque como saben fue emboscado y él y sus 3 hijos murieron en esa emboscada. Entonces el rey del norte se convirtió a su hijo, su cuarto hijo, se convirtió en el rey del norte, porque estaba en Valfenda en esa época. Y pues los reyes del norte, ¿no? Pasaron a gobernar su territorio hasta Erendur, ¿no? En la época de Erendur, tras su muerte, movieron unas dinásticas. El reino dividió en 3, ¿no? En Rudaur, Cardolan y Arthedain. Y en Arthedain se perpetuó el linaje de Isildur, ¿no? Y entonces los reyes de Arthedain
siempre reclamaban el trono del norte, ¿no? Todo el norte, por ser herederos directos de Isildur, mientras que el linaje desapareció en los otros reinos, ¿no? Bueno, entonces en la época de Arvedui, ¿no? Siglos después, el rey destruye todos los reinos del norte, ¿no? Y el rey Arvedui muere en la bahía de hielo de Forohe, ¿no? Ahogado. Y así, pues, el norte pasa a ser sobre todo tierras desérticas, con excepción de la comarca y Brie, y más o menos, ¿no? Con unos pocos pueblos. Y, bueno, el reino del norte desaparece, pero no el linaje de Arvedui, por lo tanto, no el linaje de Sildur, ¿no? Porque Aranart, que si no me equivoco es el primogénito de Arvedui, continúa con el linaje, ¿no? Y así se hace un linaje, ¿cómo podríamos decirlo? Un linaje que reclama el trono, ¿no? Un linaje desposeído del reino, pero que va a reclamar el trono como legítimos herederos de Isildur, ¿no? Y por lo tanto, legítimos reyes del norte y de Gondor, ya que Isildur era el primogénito de Elendil y ambos reinos le pertenecían por derecho. Bueno, y entonces el linaje se va a perpetuar hasta Aragorn, ¿no? Los Dúnedain van a... Los líderes de los Dúnedain, que son los Númenóreanos, ¿no? Del norte, van a reunir lo poco que queda de su pueblo, van a ir luchando contra los enemigos de Sauron en el norte y mantener una seguridad en el norte, que por ejemplo va a afectar mucho a la comarca. En la comarca es tan pacífica justamente en gran parte por los Dúnedain. Pero ahora vayamos de nuevo a Gondor, ¿no? Habíamos quedado en que mientras Isildur iba a Arnor, a Menendil se quedaba con Gondor, pero hasta que volviera Isildur, solo que Isildur nunca volvió, y por eso el linaje de Anarion, ¿no? El linaje de Menendil, pasó a gobernar Gondor, ¿no? Esto fue durante mucho tiempo, no en línea directa, porque hubieron como 2 o 3 veces que se rompió la sucesión, pero bueno, gobernaron, y hasta el rey Ernor, ¿no? En la época del rey Ernor, bueno, él no tenía hijos, no se había casado, fue a combatir al rey brujo en un duelo y nunca volvió, ¿no? Y entonces con él acaba el linaje de los reyes y pasan a gobernar los senescales, ¿no? Empezando por Marvin, que era el senescal de Ernor, ¿no? Y eso hasta llegar a la época de Denethor II, lo que ya nos lleva a la Guerra del Anillo. A ver, ahora vamos a empezar con una pregunta clave, muy importante, que es, si Denethor tiene el poder en Gondor, porque nadie niega eso, ¿por qué no es el rey, no? ¿Por qué no es el rey y por qué Aragorn y sus ancestros reclaman el trono de Gondor si en realidad lo que tienen es el anillo de Barahir, la espada de Elendil y un puñado de hombres? No tienen mucho más que eso, además de la amistad de Gandalf y Elrond. Entonces, ¿por qué esos que no tienen ningún poder, técnicamente, pueden pretender ser reyes de Gondor? ¿Y por qué Denethor, que gobierna todo Gondor, no puede ser? Ya que además Denethor tenía su sangre casi enteramente númenoriana, como lo dice Gandalf. Bueno, esto nos lleva al tema de la legitimidad, ¿no? La legitimidad se divide en dos formas, ¿no? La legitimidad de origen y de ejercicio, ¿no? Y bueno, la legitimidad de origen es, bueno, cuando alguien cumple con las leyes de transmisión del poder, ¿no? Que en el caso de la monarquía, bueno, la legitimidad, ¿no? Esos conceptos sirven para las formas de gobierno, no solo para la monarquía, pero en el caso de la monarquía, cuando alguien cumple con las leyes de sucesión del trono, entonces es legítimo rey de origen, ¿no? Pero la legitimidad de origen, bueno, eso lo vamos a entender mejor después, ¿no? Con los ejemplos, pero la legitimidad de origen exige una otra clase de legitimidad, la legitimidad de ejercicio, ¿no? Que como dice José Miguel Gambra en su libro La sociedad tradicional y sus enemigos, antepone la exigencia de que el rey sea bueno al cumplimiento de las leyes de sucesión, ¿no? Más importante de que el rey sea un buen gobernante a que sea el hijo del anterior monarca, ¿no? Entonces, y bueno, ¿cuál es este bien que tiene que buscar el rey? Es el bien común, ¿no? Ese es el bien que tiene que buscar. Y según Aristóteles y Santo Tomás posteriormente, la finalidad de la sociedad va a ser el bien común. Entonces, ahora, bueno, antes vamos a ver lo que dice
Vázquez de Mella, ¿no? Si el poder se adquiere conforme al derecho escrito o consuetudinario establecido en un pueblo, habrá legitimidad de origen, pero no habrá la de ejercicio si el poder no se conforma con el derecho natural, el divino y las leyes y tradiciones fundamentales del pueblo que rija. Si falta la legitimidad de ejercicio, puede suceder que, cuando esta ilegitimidad sea pertinaz y constante, que solo así habrá tiranía, desaparezca y se destruya hasta la de origen. Y ahora la pregunta clave. ¿Denethor tiene legitimidad? Bueno, eso sí y no. Se puede responder así. Sí y no. No tiene legitimidad para ser rey, pero sí para ser senescal, en origen. ¿No? ¿Por qué no tiene la legitimidad de origen para ser rey? Bueno, él mismo lo dice, Denethor mismo nos lo dice, ¿no? Boromir le preguntaba cuando era niño, ¿cuánto tiempo demora para que un regente se vuelva rey si el rey no retorna? Y Denethor le respondía, algunos años tal vez, en otros lugares de menor realeza. En Gondor 10.000 años no serían suficientes. Entonces, esta es la frase clave, ¿no? En Gondor 10.000 años no serían suficientes, ¿no? De esta frase se deduce que las leyes y las costumbres de Gondor impiden que un senescal sea coronado. Por si acaso estas leyes de sucesión al trono no son como la ley natural o la ley divina, que es una y se tiene que cumplir siempre, no cambian. Sino que estas leyes pueden ser cambiadas, ¿no? Cambian mucho según los lugares, cada lugar tiene sus costumbres, ¿no? Y sus propias leyes. Y en Gondor, ¿no? Eso se ve cuando dice en otros lugares de menor realeza, ¿no? Pero en Gondor específicamente, un senescal no será rey ni aunque pasen 10.000 años. Entonces, por eso está excluido de la sucesión. Y ahora, ¿por qué sí puede ser senescal? Porque es el legítimo heredero de Ectelion. Es hijo de Ectelion. Ectelion era descendiente de Mardil, el primer regente, gobernante, y pues eso, ¿no? Pero ahora vamos a ver algo más interesante, que es por qué si es legítimo de ejercicio o no. A ver, la realeza, ¿no? Como aparece en el libro que es el Carlismo, es más oficio que dignidad. Entonces, o sea, la dignidad, y eso también se aplica a la regencia, me parece en este caso, la dignidad de regente se debe al oficio. O sea, mientras cumpla con la regencia, con su deber, será regente. Y si deja de cumplirlo, puede perder la regencia. Entonces, Denethor tiene un doble deber, ¿no? O sea, si cuida el reino, ¿no? Ese es su primer deber, cuidar el reino para entregárselo al rey, ¿no? Ese es el segundo deber. Entonces, será legítimo gobernar, ¿no? Es lo que dice Gandalf, ¿no? A no ser que el rey retorne, bien, mi señor regente, es su tarea mantener aún algún reino en vista de ese evento, que ahora pocos esperan ver. Y bueno, entonces, si cumple este doble deber, cuidar el reino para entregárselo al rey, será legítimo de ejercicio. Y ahora, ¿lo cumple? A ver, él nos responde en cuanto a entregar el reino al rey, ¿no? Entregar el reino al legítimo heredero. Le dice a Gandalf, con la mano izquierda tú me usarías por un tiempo como un escudo contra Mordor, mientras con la mano derecha traerías este guardián del norte para suplantarte. Pero yo te digo, Gandalf Mithrandir, no seré tu juguete. Soy un regente de la casa de Anai. No me voy a rebajar a ser el camarero caduco de una revista. Incluso si su reivindicación se mostrase auténtica, aún así él apenas pertenece al linaje de Isildur. No me curvaría frente a ese sujeto, el último representante de una casa destruida, hace mucho tiempo desprovista de realeza y dignidad. Bueno, ahí Denethor comete un error que también comete el guión de las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Que es pensar que el Montaraz se opone al rey, ¿no? O sea, Elrond, ¿no? En las películas de Peter Jackson, muchas veces, más de una vez, le dice algo como, escogió Aragorn, escogió ser el exilio en vez de ser rey, ¿no? Tienes que dejar a un lado el Montaraz para ser rey. Y eso no es así, sino más bien el Montaraz está en función de ser del rey, ¿no? O sea, eres Montaraz porque no puede hacer otra cosa.
pero él se prepara para ser rey. Y bueno, entonces, como ya vimos, ¿no? Como acabamos de ver, no quiere entregarle el reino al legítimo heredero que es Aragorn. Y a ver, vamos a ver entonces la segunda parte de su obligación, ¿no? Su segunda obligación, que es el de cuidar Gondor. A ver, Denethor pues, custodia Gondor. No, ¿no? Denethor abandona el mando en la batalla, se queda al lado de la cama de Faramir cuando su deber era luchar, ¿no? Y se desespera, ¿no? Se desespera por ver el Palantir, ¿no? Y que de cierta forma Sauron logró controlarlo, de cierta forma, no, lo mismo, no igual que a Saruman, pero bueno, entonces se desespera y intenta quemarse junto a Faramir, ¿no? Entonces, ¿quién gobierna Minas Tirith? Denethor no está gobernando. Entonces, bueno, a esto le pregunta un criado de Denethor a Pippin: ¿quién es el señor de Minas Tirith? ¿El señor Denethor o el caminante gris? Y bueno, Pippin le responde que al parecer el caminante gris y nadie más. Pero bueno, entonces a Denethor, cuando sus criados van a llamarlo para que dirija la batalla, él dice: pero el fin está cerca. Sigan a quien quieran, incluso hasta el tronco gris, aunque la esperanza de él haya fracasado. Me quedaré aquí, ¿no? Y continúa el libro. Fue así que Gandalf tomó para sí el comando de la última defensa de la ciudad de Gondor, ¿no? Entonces, podríamos pensar qué derecho tiene, ¿no? No tiene ningún parentesco con los reyes de Gondor, ni con los reyes de Númenor, ni con los senescales. No tiene ninguna legitimidad para ponerse a gobernar como regente. Y sí, pues no tiene legitimidad de origen. Pero ya que Denethor no está cumpliendo su deber, y Gandalf sí hace algo que no era su deber, que era proteger Gondor, bueno, de cierta forma sí era su deber, pero de otra clase, ¿no? Gandalf sí defiende Gondor, sí está liderando la batalla, y por lo tanto, aunque él no tenga ninguna legitimidad de origen, adquiere la de ejercicio, ¿no? ¿Se entiende? Y Gandalf le va a pasar esta legitimidad de ejercicio, le va a pasar el poder de regencia a Imrahil, ¿no? Asume el mando en la ausencia del Señor, ¿no? Cuando Gandalf ya no puede participar en la batalla, porque se tiene que ocupar de Denethor, le dice: asume el mando en la ausencia del Señor a Imrahil. Bueno, entonces, para concluir, empezar la conclusión de este bloque, podemos definir que Denethor no tiene legitimidad de ejercicio, ¿no? Porque además él pregunta: ¿o será que no puedo comandar mis servidores? Tú puedes, dijo Gandalf, pero otros pueden contestar tu voluntad si ella se vuelve para la locura y la maldad. O sea, Denethor perdió la legitimidad de ejercicio porque abandonó su puesto, ¿no? Abandonó la defensa de la ciudad y no quiere que el rey vuelva, ¿no? Y además se volvió loco y se volvió malo, ¿no? Un loco malvado, ¿no? Y desesperado, ¿no? Entonces quedó inhabilitado para gobernar, ¿no? Incapacitado moralmente, ¿no? Y físicamente también por su locura, ¿no? Para gobernar. Entonces, Aragorn, aunque no tenga ningún poder, ¿no? O sea, que su poder sea mínimo en comparación a lo que gobierna Denethor, puede ser rey, no solo porque es heredero de Isildur, sino porque es un hombre virtuoso, practica las virtudes y hizo un buen gobierno, ¿no? Llevó Gondor al bien común en la Cuarta Era. Y Denethor, ¿no? Bueno, ya dijimos que no podía ser rey, pero incluso perdió su legitimidad como senescal. Bien. Y bueno, entonces, cambiando un poco de tema, una dinastía que se parece mucho a la de los Dúnedain es la de Hror, ¿no? El rey bajo la montaña, que fue desposeído por Smaug, y su linaje continuó hasta Thorin, ¿no? Que recupera el reino. Y, bueno, salvando todas las diferencias que puedan haber, tienen cosas en comunes la dinastía de Hror, ¿no? Con la de los Dúnedain, y el punto en común es este: At the Mountain King's Return, ¿no? Al retorno del rey de la montaña, ¿no? Este poema acaba con una relación con el anterior que habíamos visto al inicio, ¿no? ¿De qué está hablando? Del retorno del rey, ¿no? ¿Y por qué?
¿Qué tienen en común los Dunedain? A pesar de con la dinastía de Thrall. Son muy distintas, pero lo que tienen en común es que es una dinastía que ha sido desposeída de su reino y que lo va a reclamar de vuelta, ¿no? Y hay otras dinastías que también van a hacer lo mismo. En este caso, que no pertenecen al Legendarium de Tolkien, sino que pertenecen a Europa. Bueno, creo que voy a tener que saltarme esto. Bueno, no usurpaciones. A ver, los reyes pueden perder el reino de distintas formas, como una regencia o un reino que desaparezca, pero también pueden perderlo por una usurpación, ¿no? Un usurpador es un ladrón del trono, ¿no? Un ladrón que carece de legitimidad de origen, aunque puede conseguir legitimidad de ejercicio, ¿no? Pero bueno, generalmente un usurpador carece tanto de origen como de ejercicio, ¿no? Como Smaug, ¿no? Que roba el reino de la montaña, bajo la montaña. Bueno, y entonces estas dinastías que son desposeídas generalmente tienen un nombre, ¿no? Se les conoce con un nombre que es el siguiente: legitimista, dinastías legitimistas, ¿no? La RAE dice, ¿no?, que un legitimista es el partidario de un príncipe o de una dinastía por considerar que tiene un título legítimo para reinar, ¿no? Y bueno, la primera que vamos a ver es, bueno, jacobita, ¿no? El legitimismo católico inglés, que bueno, Tolkien era inglés y bueno, católico, así que tiene sentido empezar por eso, ¿no? A ver, Jacobo II, que es un rey que vivió como casi, como unos 150 años o un poco más, ¿no? 175 después de Enrique VIII, fue el último rey católico, ¿no? Se convirtió en la religión católica y tuvo un hijo, Jacobo III, ¿no? Que también era católico, ¿no? Y entonces el Parlamento inglés vio con muy malos ojos esto, vio que se iba a formar una dinastía católica en el Reino de Inglaterra y también cierto sector protestante, ¿no? Entonces los anglicanos y los puritanos, que habían estado en guerra poco tiempo antes, hicieron una especie de alianza para desposeer a Jacobo II, ¿no? Hicieron un complot con María II, si no me equivoco, que era hija de Jacobo II, y entonces la hija y el cuñado de Jacobo II, Guillermo III de Orange, hicieron un golpe de estado, ¿no? Entonces, tras este golpe de estado, él fue desposeído del trono, pero no quedaron ahí las cosas, porque Jacobo III, llamado el viejo pretendiente, y durante su vida inició una serie de rebeliones que lamentablemente no tuvieron fruto en Inglaterra, ¿no? Y no lograron desposeer a la nueva dinastía, que si no me equivoco es la de Hanover, ¿no? Mientras que estos eran Estuardo. Luego, el hijo de Jacobo, el hijo mayor de Jacobo III, Carlos III el Joven, inició una revuelta muy importante, si no me equivoco es de 1745, una revuelta que tuvo una gran repercusión, pero finalmente fue destruida, ¿no? Fue sofocada y bueno, su rebelión llegaba desde Escocia hasta cerca de Londres, ¿no? Una gran rebelión, la mayor que hubo, pero finalmente fue vencido, ¿no? Luego lo sucedió, al no tener herederos, Carlos III, su hermano Enrique IX, ¿no? Era cardenal de la iglesia, vivía en Roma y pues aunque tenía el título de Enrique IX, realmente no hizo esfuerzos bélicos ni no hizo muchos esfuerzos por recuperar el trono, sino más bien vivió en Roma y murió en Roma como un cardenal. Entonces así se acabó la sucesión por línea directa de Jacobo II. Y lo sucedió un pariente, ¿no? Que también estaba emparentado con la casa real inglesa, ¿no? Que es Carlos IV, ¿no? Por si acaso, los nombres que están aquí son los nombres jacobitas, o sea, los nombres que deberían ser de Inglaterra, ¿no? Jacobo III de Inglaterra, Carlos III de Inglaterra, bueno. Entonces, Carlos IV, que también era rey de Cerdeña, fue el siguiente pretendiente, lo sucedió su hermano, Víctor Manuel I, a su hija María III, ¿no? Luego Francisco I, el hijo de esta, y a Francisco I lo sucedió su sobrina, María IV, que si no me equivoco estaba casada con el duque de Baviera, ¿no? Y entonces los duques de Baviera pasaron a ser reyes, también pretendientes jacobitas al trono, ¿no?
A María Cuarta, perdón, la sucedió Roberto I, ¿no? A este Alberto I y este Francisco II de Inglaterra, ¿no? Y a se supone que es el actual, lo va a suceder a Sofía I de Liechtenstein, ¿no? Y bueno, una particularidad que todos tienen es que todos son católicos, ¿no? Todos son católicos porque eso es la legitimidad de ejercicio, ¿no? No solamente es una disputa dinástica iniciada por Jacobo II, sino que también es la dinastía católica inglesa contra la dinastía protestante, que fue la Hanover y ahora es la Windsor, ¿no? Y bueno, entonces Francisco II es el actual, pero bueno, esa es una opinión personal. Yo pienso que ha perdido su legitimidad de ejercicio, ¿no? Y bueno, Sofía I es la que lo sucedería, aunque yo también tengo ciertos peros con Sofía I, no me parece una católica conservadora, princesa heredera de Liechtenstein por matrimonio, pero tiene ciertas cosas raras con la fundación que preside. Bueno, ahora pasemos a la dinastía carlista, ¿no? El legitimismo español tal vez más importante, ¿no? La dinastía carlista, bueno, empezó a causa de un problema dinástico, como todas esas dinastías, ¿no? A ver, Carlos IV tenía tenía muchos hijos, pero los que nos importan son esos dos. Fernando VII, era su heredero y que gobernó, ¿no? como rey de España, y Carlos María Isidro de Borbón. Entonces, Fernando VII es un rey importante en la historia española, no tenía hijos, murió más o menos prematuramente, y cerca de sus últimos años tuvo una hija, ¿no? Isabel. Entonces, la ley sálica que había en ese tiempo la ley semisálica, perdón, que había en ese tiempo en España, impedía el acceso de las mujeres al trono. Si aún había un heredero varón, ¿no? Un pretendiente, ¿cómo se llama esto? Alguien, un linaje masculino, eso, ¿no? Impedía el acceso de las mujeres o de linajes ah, por vía femenina si aún existía un linaje masculino por vía masculina. Y bueno, entonces Fernando VII quiso acabar con esto, con la pragmática sanción de 1830. Esta pragmática sanción fue muy rara, ¿no? Muchos dijeron, incluso si no me equivoco, el propio ministro de Justicia de Fernando VII, que era una medida ilegal, ¿no? Fue un malabarismo con las leyes de España para intentar que su hija accediera al trono, ¿no? Los que apoyaban a Carlos María Isidro de Borbón lo consideraron totalmente ilegal, ¿no? De todas formas podemos afirmar que fue algo bastante turbio, ¿no? Pero con eso él pretendía que su hija fuera Isabel II de España, que dicho sea de paso es bueno, con eso excluiría a Carlos María Isidro de Borbón, y dicho sea de paso, Isabel II es el antepasado común que han tenido todos los últimos gobernantes de España, ¿no? Como el actual. Pero bueno, Carlos María Isidro de Borbón no lo iba a dejar tan fácil. Y con el grito de Viva Carlos V, ¿no? Porque Carlos IV era su padre, entonces sería Carlos V de España, inició la Primera Guerra Carlista, ¿no? Esa es la legitimidad de origen. Pero la legitimidad de ejercicio, ¿no? Que tiene la dinastía carlista, que Carlos V, ¿no? Por ser carlista, ¿no? Fundó, la legitimidad de ejercicio que esgrimen es la siguiente: la ideología política, ¿no? La teoría política, ¿no? Mientras que Isabel II, bueno, más bien su madre, porque tenía 5 años cuando sucedieron esas cosas, ¿no? Es la Primera Guerra Carlista, si no me equivoco, así que su madre estaba como regente. Entonces, la ideología que tenía su madre, María Cristina de Borbón, y que tuvo todo el linaje de Isabel II, es el liberalismo, ¿no? Mientras que la del carlismo es el tradicionalismo político, que se le opone, el tradicionalismo católico político, ¿no? Y bueno, el liberalismo fue condenado por la Iglesia diversas veces, ¿no? Y por lo tanto, gran parte del pueblo español apoyó a Carlos V, ¿no? Carlos V inició la Primera Guerra Carlista, ¿no? Duró 7 años, tuvo gran apoyo popular, mitad de España o 3/4 de España lo apoyaron. Lo sucedió Carlos VI, su hijo, ¿no? Que inició la Segunda Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista, que duró 7 años, fue perdida.
La Segunda Guerra Carlista también fue la menos importante de todas, solo pasó en Cataluña. Carlos VI sucedería a su hermano Juan III, pero por cuestiones de ilegitimidad de ejercicio fue excluido de la sucesión y su hijo, Carlos VII, asumió el mando. Carlos VII inició la Tercera Guerra Carlista, también la perdió, lo sucedió su hijo Jaime I, y a el hermano de Carlos VII, ¿no? Y el tío de Jaime I, Alfonso Carlos I, ¿no? Y él en 1930 murió, y así se extinguió la dinastía por vía legítima, por vía directa, la dinastía carlista. Pero Alfonso Carlos I dejó a su, o sea, como regente, y más tarde que pasaría a ser el pretendiente carlista al trono, a su sobrino, Javier I, ¿no? En la época de Alfonso Carlos I, ¿no? En sus últimos años de vida empezó la Guerra Civil Española, ¿no? En la que participaron los carlistas del bando sublevado. Javier I dirigió, ¿no? los carlistas en la guerra. Y bueno, en los años 70 ocurrió un hecho crucial para el carlismo, que es el siguiente. Carlos Hugo, el primogénito de Javier I, se volvió socialista, ¿no? Le dio una nueva interpretación al carlismo, diciendo que siempre había sido antiliberal y por lo tanto era socialista. Una cosa que en realidad no tiene nada que ver con la historia. Pero bueno, él alegó esto y creó algo llamado el carlismo socialismo autogestional. Entonces, bueno, él ya murió, pero un grupo de carlismo dijo que, ok, él es el legítimo, Carlos Hugo. Pero otro dijo, Sixto Enrique de Borbón-Parma, ¿no? El hermano de Carlos Hugo, y que por sus partidarios es conocido como Enrique V, ellos dijeron, Sixto Enrique es el rey. ¿Por qué? Por cuestión de legitimidad de ejercicio, una vez más, ¿no? Carlos Hugo se ha vuelto socialista, el socialismo no tiene nada que ver con toda la trayectoria tradicional del carlismo, ¿no? La trayectoria católica, militante del carlismo, y por lo tanto, él quedaría excluido del trono, ¿no? Carlos Hugo ya murió, su hijo Carlos Javier es el actual pretendiente al trono carlista por el carlismo-socialismo, mientras por el carlismo tradicional, ¿no? Está Sixto Enrique de Borbón, ¿no? Y bueno, entonces, como dije, ellos Carlos Hugo y Carlos Javier fueron excluidos de la sucesión, fueron considerados excluidos, ¿no? Por una ala del carlismo, que yo pienso que tiene razón en cuanto a origen, ¿no? Porque, en cuanto al ejercicio, mejor dicho, porque el socialismo no tiene realmente nada que ver con el carlismo. Y pues esto sería, según los sixtinos, la dinastía legítima, ¿no? Del carlismo. Ahora ya nos gana el tiempo, no podremos hablar del miguelismo ni del legitimismo francés. Así que bueno, a modo de conclusión, creo que podemos hablar de 3 puntos, ¿no? Primero, que existen dinastías llamadas legitimistas que poseen grandes similitudes con los Dúnedain y con la dinastía de Flor, ¿no? Precisamente porque comparte este aspecto de que son dinastías reclamantes al trono. El segundo es que Tolkien conocía estas dinastías, ¿no? Algo conocía de las cuestiones sucesorias, ¿no? En las monarquías europeas, porque estos son casos actuales, ¿no? De la edad contemporánea, pero en realidad existieron muchos más, en la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿no? Entonces, él con esos conocimientos de esas cuestiones sucesorias, ¿no? Las monarquías europeas, lo plasmó en su obra, ¿no? Tenía esos conocimientos y están plasmados sobre todo en los Dúnedain. Y el último punto sería que un rey, ¿no? Por más descendiente de grandes monarcas que sea, no tiene derecho a imponer el mal, ¿no? O atacar las leyes morales, naturales y divinas, ¿no? Y en caso que lo haga constantemente, pierde la legitimidad de ejercicio, ¿no? Y deja de ser, por lo tanto, rey, porque se convierte en tirano. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su paciencia y creo que es hora de que pase el siguiente ponente. Muchas gracias. Bien, gracias, Torrengi, por tu presentación. Hay una
pregunta que quisiéramos hacerte presente de parte de Henry dice, en ausencia de Aragorn y de Gandalf, y estando Boromir y Faramir ausentes o desaparecidos o muertos en la batalla, ¿qué hubiera pasado si la locura de Denethor fuera demasiado evidente y se volviera totalmente incapaz de gobernar? ¿Quién tenía la autoridad para deponerlo o vaciar? Ya lo habían por ahí contestado, pero de repente quisieras responderla. Sí, sí, gracias por la pregunta. Bueno, eso dependería, ¿no? Bastante. Yo creo que, bueno, tendrías que ver las cuestiones sucesorias, pero yo creo que sería el príncipe Imrahil, ¿no? Que era pariente de Denethor y que, es más, él asume el mando, ¿no? Durante la batalla. Entonces, si todos murieran, yo creo que estuviera solo Denethor y Imrahil, yo creo que sería totalmente justo que el regente fuera Imrahil, ¿no? Que era príncipe de Dolan. Bien, están aquí en los comentarios pidiendo una segunda parte, ha quedado corto, dice la presentación. Vamos a pedir al presidente que tome nota de ello.